Escuchas la noche con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a la noche de COPE, edición viernes. Laisse-moi te dire ma vie depuis ton absence et te montrer en moi le vide qui lui enlève tout son sens. Laisse-moi te revoir, encore une fois te regarder, retrouver au fond de tes yeux ce qui me donne envie d'exister. Hace justo una semana, nuestro programa comenzaba una hora más tarde de lo habitual por lo que estaba ocurriendo en París. Los servicios informativos de COPE con José Luis Pérez al frente fueron esa noche y en los días sucesivos todo un ejemplo de profesionalidad. Y como dijimos hace una semana, la vida tiene que continuar y la nuestra lo hace con el mismo objetivo que nos marcamos cada semana, el de entretenerte en las 4 horas de radio que pasamos juntos cada madrugada de viernes a sábado. Como siempre, enseguida, lo primero será montar nuestra mesa de redacción con todos los compañeros del equipo. Por ejemplo, Andrés nos va a contar cosas del nuevo anuncio de la Lotería de Navidad. O Carmen nos va a poner en contacto con el periodista Antonio Montero, que acaba de publicar un libro titulado Paparazzi Confidencial. Dentro de una hora se sentará conmigo en el estudio el escritor Eric Frattini. De toda su bibliografía, esta noche vamos a adentrarnos en las páginas del libro Muerte a la carta. Te contaremos, por ejemplo, qué comió Elvis Presley la noche antes de morir, o Freddie Mercury, o cuál fue la última cena de Adolf Hitler. No te lo pierdas, porque te aseguro que van a ser unos minutos, una hora de programa absolutamente entretenida. Más tarde, a partir de las 4, las 3 en Canarias, llegará la Crónica Negra. Medio mundo permanece alerta tras los atentados de París y hay sucesos que demuestran al fin y al cabo lo fácil que es matar para algunos. Esta noche con José Manuel Frías te contaremos un suceso ocurrido en el año 2007 en Estados Unidos. Se conoció, lo conocemos, como la masacre de Virginia Tech. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Qué ocurrió el día 16 de abril del año 2007? Pues ocurrió algo terrible. Yo creo que íbamos a comprobar de nuevo que el acceso fácil a las armas puede tener consecuencias catastróficas. Esta noche conoceremos el perfil de Cho Seung-hui, un estudiante coreano de 23 años que en esa fecha fatídica que has mencionado, el 16 de abril de 2007, mató a 33 compañeros en la Universidad de Virginia Tech, el peor atentado en una universidad en la historia de los Estados Unidos. 33 asesinados y casi una treintena de heridos. Luego te damos detalles. Gracias, José. Gracias. Tengo mucha curiosidad por saber cuál es la opinión de Jerónimo José Martín sobre, sin duda, el gran estreno de la semana. Jero, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? A ver, ¿qué te ha parecido 8 apellidos catalanes? Bueno, pues mira, me ha gustado, me he echado unas risas, no tanto como con 8 apellidos vascos, quizá porque los guionistas son vascos y no catalanes, y la catalinidad o la catalanidad la trabajan menos, pero es divertida. Es un poquito más zafia, es un poquito más lenta o con menos ritmo que la otra, tiene menos momentos brillantes, pero aún así, sobre todo Carra Elejalde y Carmen Machi, está muy divertido. Si quieras que no es un modo de quitarle hierro al asunto catalán y de reírse un poco de que se tome tan en serio, que se monten los líos que se están montando, ¿no?, con este tema. Bueno, vete pensando la respuesta a la pregunta que te haré luego en la versión extendida. Sí, después vale. de 8 apellidos vascos, después de 8 apellidos catalanes, ¿es posible que haya una
tercera película de apellidos, pero no me lo digas ahora, me lo cuentas luego. Por cierto, ¿qué otros estrenos vamos a destacar esta noche de la cartelera? Pues mira, la sorpresa de la semana es Conexión Marsella, una película francesa muy interesante, un poco larga pero muy bien hecha, sobre la French Connection. Los que sean cinéfilos recordarán las viejas películas de los años 70, en concreto todo el narcotráfico en el año 75 en Marsella. Muy buena peli, está muy bien, además con Jean Dujardin, el de The Artist, de protagonista. Live, una película interesante, un poco fría, la ha quedado Anton Corbijn, sobre las relaciones entre el fotógrafo Dennis Stock, que le hizo las mejores fotos a James Dean, al actor que se convirtió en un icono generacional gracias a esas fotos. Buena película, aunque un poco fría. Mistress America, la comedia sofisticada y neoyorquina de la semana, con el nuevo Woody Allen, el Woody Allen postmoderno, que es Noah Baumbach, dirigiendo a su esposa en la vida real, Greta Gerwig, que es una actriz muy buena, metiéndose con todo el mundo. Fuego a discreción, que se llama. Interesante, aunque no para todos los paladares, y tampoco es para todos los paladares. Niebla, del surcoreano Shin Sung-bo, que es violentísima, sobre unos pescadores que se meten a traficantes de personas. Durísima película, un poco sobrevalorada en mi opinión. Luego un documental, I Am Your Father, Yo Soy Tu Padre, sobre el actor que ha interpretado a Darth Vader en las 3 películas de Star Wars, David Prowse. Bueno, yo creo que un poquito alargado, daba más para un corto que para un largo, pero se deja ver. Me ha irritado mucho Grandma, que es una película muy ideológica de una abuela que lleva a su nieta, una anciana que lleva a su nieta a abortar, que es como el anti-Juno, además expresamente se meten con Juno. Y luego la aportación española, un melodrama catalán, Sonata para violonchelo, de Ana Bofarul, sobre una violonchelista que padece fibromialgia. Un poco lánguida, todo muy duro, muy oscuro, así con poco oxígeno. Bueno, en todo caso, la versión extendida en un ratito. Gracias, Jerónimo. Hasta ahora. Hasta ahora. La reina del rock cumple 76 años en unos días, y nosotros, que somos muy adelantados, vamos a celebrar hoy su cumpleaños aquí en la noche de COPE, repasando lo mejor de su música. Un legado musical que ya es el que es, porque Tina se retiró definitivamente de los escenarios. Te voy a adelantar solo algunos detalles que te ampliaremos a partir de las 5 o las 4 en Canarias. Tina Turner es hija de padres blancos, porque fue adoptada. Ya no tiene la nacionalidad norteamericana, ahora es suiza. Parece que se nacionalizó en aquel país por amor. En su pueblo natal hay una autopista que lleva su nombre. Y atención, tiene un premio Guinness de los récords por haber reunido a más de 180.000 personas en el estadio de Maracaná, en Río de Janeiro. Es la única solista que ha conseguido algo así. Ni Paul McCartney logró llegar a esa cifra. Así que prepárate para un final de noche de lo más rockero. Todo esto y algo más es lo que tenemos preparado para ofrecerte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada. 1 hora menos en Canarias. La noche con Adolfo Arjona. COPE, estar informado. Y ahora, si puedes, te duermes. Girl has got to eat. All you need is love. She'll end up on the street. All you need is love. Love is just a game. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. The only way of loving me, baby, is to pay a lovely fee. Just one night, just one night. There's no way, 'cause you can't pay. In the name of love, one night in the name of love. You crazy fool, I won't give in to you. Don't leave me this way. I can't survive without your sweet love. Oh baby, don't leave me this way. You think that people would have had enough of silly love songs?
look around me and I see it isn't so. No. Some people want to fill the world with silly love songs. Well, what's wrong with that? I'd like to know. 'Cause here I go again. Love left us up where we belong, where eagles fly on a mountain high. Love makes us act like we are fools. Throw our lives away for one happy day. Just for one day. You will be me. No, I won't. And I'll drink all the time. We should be lovers. We can't do that. We should be lovers, and that's a fact. Though nothing will keep us together, We could steal time just for one day. we could be heroes forever and ever. We could be heroes forever and ever. We could be heroes. Just because How wonderful life is. Now you're in the Sé bienvenido a la noche de COPE edición viernes. Arrancamos. Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche. COPE, estar informado. No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sur. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca. Tú. En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú. Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía, campaña financiada con fondos FEDER. Llaves. Casi todas tienen algo en común. Abren la puerta de un sueño. En Unicaja queremos que tú tengas la llave que abre el tuyo. Por eso te ofrecemos financiación para hacer realidad tu sueño, poner en marcha tu proyecto o continuar progresando con tu negocio. Infórmate en tu oficina de Unicaja o en unicaja.es. Unicaja. De tu parte. Málaga, capital de la Costa del Sol. Ya lo es también de la cultura. Del Centro Pompidou al Museo Thyssen. De la colección del Museo Ruso al Museo Picasso y su casa natal. Del Festival de Cine Español de Málaga al Teatro Cervantes. ¿Te vas a perder una oferta cultural tan completa? Málaga, donde la cultura es capital. Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo. Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche. COPE, estar informado.
Ya están los compañeros del programa aquí en la mesa. Andrés García, buenas noches. Muy buenas, Adolfo. Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Hola, Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, guapetón? Pues nada, aquí estamos. ¿Viene un poquito gritón esta noche? Sí, yo siempre soy así. Bueno, Mónica, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Adolfo? Hola, Miguel Ángel, estás en Sevilla, ¿no? Buenas noches desde Sevilla. Ah, muy bien. Y Periáñez, mándale un abrazo de nuestra parte, ¿eh? Yo se lo doy ahora al salir. Cerván, Carmen, buenas tardes. Hola, buenas noches. Noches, que buenas tardes, que es para ver si Me te quería confundo. pillar, ¿eh? Bueno, contadme, a ver, ¿qué habéis hecho esta semana? A ver, Miguel, ¿tú qué has hecho esta semana? Que me parece que es una semana de mucho trabajo y muy institucional, ¿no? Sí, hemos estado un poquito ocupados aquí en Sevilla porque hemos estado preparando para el programa de Bertín, para el La Tuya o la Mía, una entrevista que se va a emitir dentro de un par de semanitas al presidente del gobierno, a Mariano Rajoy, y aquí al servidor le ha tocado empaparse de la vida y obra de este señor. Ah, porque Bertín lo que hará será dar un repaso a la vida del presidente, ¿no? Claro, la idea del programa es conocer a la persona, más allá de su carrera política, que evidentemente también se tratará, pero sí, la idea es conocer pues a ese Mariano Rajoy, que nació en Galicia, y cómo fueron sus inicios hasta que llega a ser presidente del gobierno. ¿Y tú, Mónica, qué has hecho esta semana así interesante que merezca la pena contar? Pues mira, te voy a decir dos cosas. El sábado por la noche me fui a cenar. La noche era tan fantástica que estuve cenando en una terraza frente al puerto. Y el domingo di la otra versión de mí misma. Me fui a coger setas a la serranía de Ronda. O sea, soy mujer urbana, mujer rural. ¿Y tú, Carmela, qué has hecho? Pues yo te voy a contar que el fin de semana pasado tuve una fiesta de los años 20, que os reísteis de mí porque solo íbamos chicas. Fue un espectáculo absoluto, fue una locura. Eso se tiene que medir por horas, es decir, ¿hasta qué hora duró la fiesta? Pues a las 5:30. Hasta las 5:30. Y además en 11 una chicas casa, vestidas de que los no nos años. fuimos por ahí ni nada. Fue lo más. Pero es que Adolfo, tengo que contarte otra cosa. Hace 2 semanas un amigo de mi pueblo, de Lebrija, la barra libre de la boda duró 8 horas. La barra libre. Por favor, qué intenso 8 soy. horas. Si hubiera ido Andrés hubiera durado 5. A ver, Carmela, que me decías otra Que cosa. otra cosa que me ha pasado, que no me puedo enamorar yo de un jinete. Oh. ¿Qué te pasa? Porque soy hiper mega súper alérgica a los caballos. Adiós. ¿Y ahora te has ¿Eso es dado todo cuenta? lo que tenías? Bueno, no, eso es lo más que tengo. Pero Y tengo entonces, muchas cosas más. Soy hiperalérgica a todo. Pero Carmela, a ¿y eso por más. qué en la redacción estás siempre alérgica? Si aquí... Hay mucho Mucho caballo. caballo. Hay mucho caballo. Haceoslo, mira. Porque hay muchos jinetes. A ver, Perico, ¿y tú qué has hecho? Pues una cosa muy divertida. Yo estoy en la parte rural de Mónica. Este fin de semana me he ido a una especie de finca donde te invitaban a recoger aceitunas. Las recogías, las llevabas a una almazara, que es donde habitualmente en esa almazara estrujan la aceituna con ¿La una huelen? maquinaria más moderna de la que antiguamente, y luego te podías llevar el aceite que salía de esa aceituna, te lo podías llevar a casa. ¿Y salió rico? Salió rico. De hecho, estoy desayunando con él toda la semana. Luego me tienes que explicar qué significa, pero luego en privado, ¿no? Sí. A ver si se puede... Una especie de finca, es decir, estamos hablando de un chalet, de un adosado, de un apartamento, una especie de finca... Una especie de finca es Pedacillo tierra, es un cacho tierra. Un cachito de tierra. Por cierto, Sam Smith, además de poner voz a la última de James Bond, se atreve a cantarle a la Navidad. Escuchar. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, your trouble will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Hemos conocido en estos días, esto último de Sam Smith, igual que hemos conocido el anuncio de la Lotería Nacional o de la Lotería de Navidad. Gracias a él, un tal Justino ya empieza a colocarse y a colarse en nuestras vidas, en nuestras casas. Andrés, ¿quién es este señor Justino? Pues mira, Adolfo, Justino es un vigilante de seguridad de una fábrica de maniquíes y debido pues a la soledad de la noche, comienza a interactuar con los maniquíes, quienes de manera muy especial pues se convierten en sus amigos, eso sí, de manera figurada, ¿no? Lo que viene a partir de ahí no lo voy a contar yo, si te parece, sino el director creativo de Leo Barner, la agencia que ha dado vida a esta historia, que busca pues evidentemente conmovernos y, ¿por qué no decirlo?, vender lotería de Navidad. Bueno, Juan García Escudero, muy buenas noches, bienvenido y felicidades. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias. Oye, Juan, el spot del año pasado también es trabajo vuestro. De hecho, el eslogan es el mismo. El mejor premio es compartirlo. Cuéntame un poco, es decir, tengo la impresión de que tiene muchas similitudes con el argumento del año anterior. Aquí, naturalmente, la originalidad es que estamos hablando de figuras animadas. Es un spot animado. ¿Es como una continuación del año pasado o la versión animada de lo del año pasado?
Pues mira, yo creo que el año pasado lo que tuvimos claro es que habíamos encontrado como el lugar adecuado para el sorteo al final, ¿no? Porque y esto lo he hablado mucho con gente que no conoce nuestra tradición, ¿no? Y gente extranjera, y la verdad es que les cuesta entender esa manera que tenemos de jugar a la lotería de Navidad, ¿no? Que es tan especial, esto de que juguemos grupos de personas al mismo número, y entonces si toca ese número pues resulta que no solamente gana una persona, sino ganan muchos, ¿no? Entonces yo creo que el año pasado lo que encontramos fue ese lugar al que verdaderamente pertenecía el sorteo, y por tanto el concepto este de compartir las alegrías, y el hecho de que eso puede ser hasta más importante que la cuantía que uno gana, ¿no? Cuando gana la lotería. No sé si te he respondido del todo. Sí, no, me ha quedado claro. Yo tengo una pregunta para Juan. Adolfo, la música pertenece a Ludovico Einaudi, compositor de bandas sonoras como la película Intocable, fantástica película, y La vida de otros. Os habéis tomado muy en serio el apartado musical, ¿no? Yo quiero que, además de contestarme a esta pregunta, quiero que me contestes, Juan, a la siguiente. ¿Por qué la música es tan importante, y más en un spot como el de la Navidad? ¿Es otra fuente de emociones? Hombre, absolutamente. Yo creo que no sabría calcular el porcentaje, pero fácilmente la mitad de lo que uno siente con algo viene del oído, ¿no? Entonces, en este caso, además, que es una historia que no tiene palabras, que solo tiene imágenes, pues necesitábamos un tema que además fuera contando narrativamente lo que pasaba en la pieza, ¿no? Y que te fuera contando un poco cómo te tenías que sentir en cada momento. Eso es lo que hace la música, a un nivel mucho más inconsciente, ¿no? Que lo visual, porque lo visual pasa como por otro filtro de racionalidad, y sin embargo la música es alucinante porque se te llega de una manera más genuina, ¿no? Más directa. Y yo creo que en este caso Ludovico, está más que probado que lo consigue, ¿no? El tío. Es la primera vez en la historia que el anuncio de la Lotería de Navidad está protagonizado por personajes de animación, lo comentaba Adolfo antes. ¿Qué os ha llevado a dar este paso? Pues mira, en realidad fueron dos razones. La primera tenía que ver con que pretendíamos que fuera difícil de comparar, ¿no? Con el del año pasado. O sea, realmente queríamos hacer algo que al tenerlo uno al lado del otro no fuera fácil establecer comparaciones, ¿no? Y la animación indudablemente pues ayuda a eso. Pero en realidad la razón más importante tuvo que ver con que la historia, cuando la pensamos, que vino antes de la decisión de hacerla en animación, claro, nos imaginábamos este personaje solo por la noche, a oscuras, con una linterna en una fábrica de maniquíes, y eso, hacerlo en imagen real, pues era mucho más complicado que quedara tan mágico como queda cuando uno lo hace en animación, ¿no? Oye, por eso al final... Juan, una pregunta. Cuando Andrés te hablaba la primera vez que se utilizan personajes de animación, la cara del personaje, del protagonista, de Justino, las cejas pobladas, los ojos, ¿todo eso ha sido un proceso muy complicado para encontrar esa cara de ternura? Pues la verdad es que hubo muchos bocetos diferentes de Justinos más altos, más delgados, más graciosos, más rechonchillos, más... Tenía gracia, ¿no? Ver un montón de propuestas distintas de distintos Justinos. No tanto en 3D, esto se hizo directamente... Hubo artistas que estuvieron dibujando distintos personajes, ¿no? Hasta que encontramos el adecuado. Pero pasó una cosa muy curiosa, la verdad es que todos teníamos en la cabeza cómo nos lo imaginábamos nosotros, ¿no? Pero claro, eso es casi imposible de compartir, ¿no? Y sin embargo hubo un momento que de repente vimos uno de los dibujitos estos muy sencillos y coincidimos todos, ¿no? En que ese era el Justino que teníamos en la cabeza, con lo cual fue bastante bonito. El mejor premio es compartirlo. Gracias por compartir también tu tiempo con nosotros, Juan. Enhorabuena por el spot, Gracias a vosotros. Gracias, un abrazo fuerte. Gracias, buenas noches. ¿Cuántas veces, Carmen, me has oído decir aquello de, mira, por torpe que sea uno,
cuando lleva 30 años haciendo lo mismo, uno se convierte en un verdadero experto, ¿no? No le queda otra. No le queda otra, efectivamente. Bueno, pues hay gente que además de ser expertos, le da para hasta escribir un libro, y si no que se lo pregunten a nuestro queridísimo y admirado compañero Antonio Montero, ¿verdad? Sí, que además seguro que le pones cara porque es uno de los periodistas televisivos más conocidos del mundo del corazón. Por supuesto. Ha trabajado, por ejemplo, en programas como Sabor a ti, El mítico Tómbola, en DEC, en Sálvame Deluxe. Antonio Montero, que estrena libro, se presentaba el jueves por la tarde y se llama Paparazzi Confidencial, historias de una profesión maldita. 268 páginas llenas de historias, de anécdotas, de experiencias que le han dado precisamente esos 30 años de profesión. Antonio Montero, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE. Hola, buenas noches, muchas gracias por invitarme. 30 años después, uno necesariamente, digo, por torpe que sea, se convierte en un experto, sea cual sea la actividad que desarrolle, ¿no? Eso me ha sonado un poquito a que al final aprendes por las buenas o por las malas. Además de sí, verdad. Pero tienes razón, sí, es verdad. Oye, una cosa, Antonio, una foto que más o menos a cualquiera le pueda venir a la cabeza y que sea obra tuya, como por ejemplo... Bueno, el bikini de Isabel Preisler, la primera vez que fue portada de Hola, pues la luna de miel de la infanta Elena, sobre todo. Y bueno, la verdad que ha habido pues varias, casi un centenar de portadas en todos estos años. Bueno, las últimas fotos que he hecho realmente eran un bikini de Cristina Pedroche este verano, que la verdad que pensaba haber estado de otra forma, era en Tailandia. La verdad que para enterarte de esas cosas pues hay que afinar bastante, luego hay que invertir en el billete de avión, en el coche de alquiler, llegar al hotel normalmente de lujo, y cuando ya por fin apareces ahí, pues en este caso me encontré con 5 compañeros. Quiero decir que te da la idea de cómo está la profesión, que verdaderamente es un momento difícil, donde ha habido muchas cosas que han hecho daño a este trabajo que ha funcionado fenomenal durante muchos años, pero que está ahora, digamos, en horas un poco difíciles. Antonio, decía Adolfo que 30 años de paparazzi dan para mucho. ¿Qué es lo más raro, lo más peligroso, arriesgado, lo más complicado que has hecho para conseguir una foto, o al menos intentarlo? Bueno, es que he hecho de todo. Yo he hecho el pino con las orejas. La verdad que me he disfrazado, me he colado, me he saltado vallas, me he saltado, entrado en fincas que no debería haber entrado seguramente. O sea, he hecho cosas, pues a veces un poquito siempre al límite de la ley, pero también es que me mido con unas fuerzas muy diferentes a las mías, porque normalmente, pues cuando hablamos, por ejemplo, de cosas de la Casa Real, pues ellos van con unos medios que te puedes imaginar que a mí me desbordan. Hablando precisamente de la Casa Real, ¿te han censurado muchas fotos? Bueno, es que nadie censura nada. Aquí yo creo que la prensa española se autocensura permanentemente. Eso es una de mis críticas en el libro, y uno de los motivos por los que lo he escrito es por la capacidad que tenemos los españoles de ser tan hipócritas, de estar hablando en la calle de todo, y cuando llegas a un medio de comunicación con una verdad, con una historia que es verídica, que está comprobada, contrastada, pues se autocensura el personal aquí con una facilidad, pero los más valientes, o sea, estoy hablando de los más valientes que podéis imaginar, no voy a decir aquí los nombres porque luego todo el mundo se ofende, pero vamos, los más valientes de este trabajo, de esta profesión que yo digo un poco maldita en el título del libro, pues se autocensuran con una facilidad que yo me quedo alucinado. O sea, realmente es que no entiendo cómo la prensa a estas alturas se puede estar tan vendida, pues digamos, a los poderes económicos, a los anunciantes, a los otros, a los que manejan el cotarro, y al final dices, bueno, es que vivimos en un país que es de locos, porque no es para tanto. O sea, yo creo que las cosas que yo hablo no son para tanto miedo, vamos, no sé. Yo te digo que es que al final me creo el más valiente del mundo aquí por escribir esto, no sé. Antonio, ¿y el reportaje por el que más te han pagado, cuál ha sido y cuánto ha sido, si se puede decir? Bueno, pues vamos a ver, yo tengo 2 facetas en mi vida. Una es la faceta de periodista, autor de reportajes, y luego la otra de director y digamos, de o jefe, digamos, o propietario de una agencia de prensa en la que han trabajado muchos fotógrafos. Yo ha habido reportajes que he vendido más caros que los que yo he hecho personalmente. Entonces, bueno, ha habido reportajes que yo he llegado a vender por 150, 160.000 euros. O sea que tampoco estamos hablando de cifras, depende de lo que se entienda por eso. Claro, eso parece ahora mismo una locura, ¿vale? Pero si dices que ahí había 4 agencias, cada agencia paga el 50% a sus fotógrafos, de cada agencia hay 2 fotógrafos, dividen no sé qué tal, al final al tío le llegan, yo qué sé, 10.000 euros. Y es el tema de su vida, pues tampoco estamos, ¿me entiendes? Estamos aquí sacando siempre de contexto este tema. El tema más caro que se ha vendido en la prensa del corazón fueron el topless de Lady Di,
por el que la revista Hola pagó 200 millones de pesetas, y fue una cosa excepcional, que Hola pues tenía sus intereses por ese reportaje, y bueno, en un momento, digamos, que estaba sacando al mercado su edición inglesa, y bueno, y quiso hacer Montero, perdona mi falta de documentación. ¿Quién fue el autor de la foto del topless? Esas fotos del topless de Lady Di se hicieron solo 2 fotógrafos que eran de 2 agencias, entonces la agencia Ares y la agencia Europa Press, que en fin, no se puede tachar Europa Press de China. Europa Press es una agencia de noticias, y simplemente es que a Lady Di se estaba moviendo de una hamaca y se le desprendió involuntariamente el bikini, y hubo 2 fotógrafos de los 15 que había por allí que consiguieron hacer fotos donde se le veía perfectamente el pecho, digamos, imagínate, o sea, el temazo. Todo esto da incluso para hacer casi un análisis antropológico, es decir, qué importancia... Bueno, pues sí, pues ¿verdad? yo tengo un compañero fotógrafo que le tapaba justo la palmera en el momento que ella se incorpora para sentarse en la hamaca, pues le tapa una palmera y no le salen las fotos. Y le jorobó el invento. La diferencia era de estar o no estar, de tener la foto o no tenerla. Montero, una pregunta. Escúchame, si hoy, suponte, estamos en la segunda quincena de noviembre, acaba de salir publicado tu libro, sí. ¿Cuál sería la foto más preciada en este momento por la que más se pagaría? Hombre, vamos a ver, yo por ejemplo me encantaría hacer las vacaciones de Navidad de doña Leticia y don Felipe, el rey de España hoy en día, y hacerles, pues no sé, en Bora Bora, tomando el sol, como se le ha hecho al príncipe don Felipe cuando era príncipe con Gigi Howard, pues hacerle algo así parecido con Leticia, con la reina Leticia, pues sería pues un buen reportaje. Pero también te digo que hoy en día ya tengo mis dudas de todo. O sea, yo que he tenido precisamente un gran criterio para saber lo que era interesante, lo que no, lo que la revista valoraba, o que no, pues en los últimos años el criterio se ha perdido, porque verdaderamente es que esto se ha desmadrado, se ha vuelto loco. Los personajes que eran personajes ya no lo son. Hay personajes que nunca han sido personajes que ahora son los que parece que están de moda. Y luego, por otro lado, pues no hay el dinero ni el interés, ¿no? Hombre, yo creo que un nuevo noviazgo de la infanta doña Elena, pues bueno, bien hecho. Vamos a ponernos en un sitio idílico donde les hagan unas fotos que diga, bueno, esto es un reportajón. Pues eso tiene interés. Yo os digo, para ponernos en los pies en la tierra, pues esto que se hizo de José Coronado con Eugenia Martínez Lujo, pues es un tipo de reportaje interesante. Correcto. Bueno, pues recuerda, Paparazzi Confidencial, historias de una profesión maldita. 268 páginas llenas, decía Carmen, de historias, de anécdotas y de experiencias. Antonio Montero, que te mando un abrazo, muchas gracias y mucha suerte con el libro. Que muchísimas gracias a vosotros, y que es sobre todo entretenido. O sea, que no busquéis más vueltas, que es un libro para entretenerse y para hacer de paparazzi un ratito. Fenomenal. ¿Vale? Un abrazo, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias, adiós. Bueno, después de esta conversación con Antonio Montero, José Manuel Frías, donde, en fin, parece todo como un poco efímero, como un poco frívolo. Se paguen 200 millones de pesetas por un robado, por una fotografía de una señora que se le cae una parte del bikini, pero se le ve un pecho, ¿no? Una cosa increíble. A mí me interesa más la palmera que el pecho, ¿eh? Pero bueno. Bueno, siempre me ha parecido un poco singular, tengo que reconocerlo también, ¿no? Más allá de todo esto, si hay algo inevitable, y no me voy a poner pesimista cuando hablo de esto, es la muerte. Sabemos que vamos a morir tarde o temprano. Partiendo de esa base, e inmersos como estamos en una era digital, ¿a ti no te preocupa saber qué ocurrirá tras el fallecimiento, pues por ejemplo con nuestras redes sociales o con el contenido de información e imágenes que tenemos en Internet? ¿Alguien se ha preocupado de eso? Bueno, parece que sí, que la solución está al alcance de la mano de cualquiera, con empresas como
espero decirlo bien, creo que se llaman Tell Me Buy, ¿no, José Manuel? Efectivamente, una empresa como mínimo singular, porque si eres cliente de ellos, te gestionan tras tu muerte, o sea, eso sí, te tienes que morir antes, todo el contenido que tienes en Internet. Hablamos de cuentas, de contraseñas, de redes sociales, o sea, sería algo así como una especie de testamento digital. Toda esa información iría a parar a aquellos que señalamos previamente como herederos nuestros. O sea, Tell Me Buy se convierte en nuestro albacea de contenido virtual. Pero hay algo más, Adolfo, esta empresa puede preparar un banco de memoria para enfermos de Alzheimer en grado bajo. En el momento de la muerte o de la evolución de esa enfermedad, esa caja, ese baúl de recuerdos, iría a parar igualmente a los herederos. Bueno, vamos a analizar un poquito más esta interesante propuesta. Junto a uno de los fundadores de Tell Me Buy es Carlos Jiménez, entre otras cosas, es técnico de sistemas informáticos. Carlos, muy buenas noches y bienvenido a la noche de COPE. Buenas noches. Oye, ¿cómo se os ocurrió una idea, en mi opinión, tan innovadora en nuestro país como esta de la herencia virtual o el testamento virtual? Pues creo que como todas las ideas que surgen a raíz de situaciones extrañas, ¿no? que vivimos en la vida. Aquí lo que sucedió fue, tuve la desgracia de sufrir, una amiga mía que por suerte todavía sigue luchando, le diagnosticaron un cáncer de pecho, con un cuadro médico brutal. Le dijeron que le quedaban 10 años de vida porque hizo metástasis a la columna vertebral. Todo esto con un panorama desolador, con un niño pequeño de 2 años, recién abandonado de su marido, pues claro, es como inevitable, ¿no? Siempre que alguien, un familiar muy cercano, un amigo, te notifica algo así, es como que todo el mundo, o sea, lo primero que hacemos es pensar, ¿no? Y decir, ¿cómo reaccionaría yo si a mí me sucediera algo parecido, ¿no? Claro. Clarisa, que es mi amiga, que todavía sigue luchando contra este cáncer, ella no es muy digital, realmente la idea surgió porque yo me puse un poco en su piel, intenté pensar cómo le transmitiría yo, cómo le diría ciertas cosas a mis hijos, cómo me gustaría planificar toda mi etapa final de la vida, porque yo creo que nadie piensa en planificar su etapa final de la vida. Todos somos inmortales, nadie morimos, eso le pasa a los demás, nunca nos pasa a nosotros. Y a raíz de esa situación tan drástica, pues empatizando un poco y poniéndome en su lugar, pues fue cuando me di cuenta de que yo sí que tengo una vida digital plenamente, o sea, desde los 12 años vivo relacionado con el tema informático. Tengo infinidad de nubes, infinidad de ficheros, PDFs, tengo recuerdos, nubes, tengo dinero virtual, tengo cuentas de todo tipo. ¿Y cuáles serían, Carlos, porque he mencionado en la presentación algunas de las funciones de Tell Me Buy, pero cuáles serían a grosso modo los servicios que estáis prestando en este momento? Sí, Tell Me Buy empezó realmente como una gestión de contenidos y para preparar lo que sería tu herencia legal, tu legado digital. El poder asegurar todas las pertenencias que tenemos y contenidos digitales que tiene una persona, ¿no? A raíz de ahí empezamos a evolucionar la herramienta y también permitimos, que el usuario pueda establecer sus últimas voluntades y de ahí evolucionamos y lo que hacemos es facilitar al usuario también el dejar establecido su DVA, su testamento de voluntades anticipadas, que es un documento importantísimo, ¿no? Cuando una persona se queda sin poder comunicarse con el médico, con la familia, con nadie, y esas personas van a tener que tomar decisiones importantísimas sobre nosotros, pues nosotros lo que estamos haciendo es poner al alcance del usuario toda una serie de herramientas que le van a ayudar a gestionar esa etapa final de la vida. Y todo este tipo de servicios, Carlos, porque hablabas de redes sociales, de contraseñas, el tema del banco de memoria, ¿esto está funcionando en España o quizás todavía es pronto para que la gente se anime a algo un poquito innovador, ¿no? Como son estos servicios? Sí, es totalmente innovador. No nos engañemos, empezamos hace cosa de 2 años a lanzar los primeros mensajes en Internet y a difundirlo. Un año que desde que constituimos la sociedad, durante este primer año que ha sido cuando más campaña de marketing hemos podido hacer, hemos alcanzado a lo mejor los primeros 10.000 usuarios. ¿10.000 usuarios? 10.000 usuarios, sí, pero justamente ahora es cuando estamos empezando ya a firmar esos primeros contratos también con empresas con empresas relacionadas con el tema del Alzheimer, ¿no? Con fundaciones. Porque nos hemos dado cuenta de que el usuario a veces no es necesario que llegue a fallecer. Si tenemos una persona con un estado, con una situación terminal, o que tiene una demencia o un Alzheimer severo, esa persona realmente ya no va a acceder a sus recuerdos, no va a acceder a mucha información,
y el familiar no tiene por qué esperar a que fallezca esa persona para poder acceder a sus contraseñas, acceder a cierta información que le va a ayudar. Claro, Carlos, una pregunta. Para contactar con vosotros supongo que a través de la red, ¿no? Sí. Con nosotros, nuestra página web es servivai.es y .com. Tenemos ahí la página web, o buscando dentro del buscador de Google Tu Herencia Digital, ahí también nos encontrarían y ahí directamente podrán acceder a todos los servicios y crear su propia cuenta. Fenomenal, estupendo. ¿Nos permites que a través de la radio podamos mandar un beso enorme a tu amiga y mandarle mucho ánimo y mucha energía positiva? Y tanto. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y gracias a ti. Buenas noches. Un abrazo a vosotros. Gracias. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. Bueno, ya hemos conocido cómo será, en fin, cómo son las tripas, la fontanería del nuevo spot de la Lotería de Navidad de este año. Hemos conocido también ese libro de Antonio Montero, que habla de las confidencias de los paparazzi. Vamos a hablar ahora de otra cosita que tiene que ver, le he pedido a Jerónimo José Martín que no se fuera, con el cine. Érase otra vez. Tú te pegas una semanita en Sevilla, en Semana Santa, y el cuerpo lo que te pide es ser español. ¡Claro! Un andaluz. Alguien viene conmigo que yo no sabré aplaudir, pero reparte unos soplamocos de hostia dar muñeco bailar. Un vasco. ¡Epa! ¿Qué coño hace aquí? Es Amaya, se nos casa Amaya. Y una vasca. ¿Puedo creer? Alta, ¿y tú por qué te traes a este? Opa. Ay, ¿y un catalán? Y le dije aquella frase, oye, un clásico, no me lleves al aeropuerto, llévame hasta Barcelona y no apagues el taxímetro de tu corazón. Bueno, Jerónimo, estás ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver, yo creo que tenemos algunas curiosidades con el tema de la peli 8 apellidos catalanes. Yo tengo una muy importante. ¿Qué es cuál? Que si va a seguir la secuela, si va a haber 8 apellidos gallegos... No. Hemos quedado en la presentación del programa, Jerónimo y yo, que ese es un asunto que contestaremos luego para los oyentes que se queden en la sección de Jerónimo, ¿vale? La primera pregunta es, aunque algo nos has esbozado, es decir, ¿igual, peor o mejor que 8 apellidos vascos? Yo creo que un poquito peor. Un poquito peor yo creo que porque, claro, Borja Coveaga y Diego San José son vascos. Entonces controlan más la idiosincrasia vasca que la catalana. Aquí han ido además a dividirla en dos, lo catalán, uno muy urbanita, que es el personaje que interpreta Berto Romero, que es un hipster de Barcelona. Los barceloneses se van a reír con eso, y los madrileños también, porque en Madrid también tenemos de estos. Y luego ya la catalanidad así más primigenia, pues la representa Rosa María Sardá, ¿no? Es más coral la película, tiene menos ritmo, o sea, digamos, está peor controlada, y es un pelín más zafia. A ver, son las cosas que déjame yo creo que te pregunte por personaje, sí. A ver qué opinión tienes. Por ejemplo, Dani Rovira y Clara Lago, ¿cómo están respecto del anterior? Un poquito peor, yo creo. Quizá porque el guión les ha dado menos cancha, tiene menos capacidad de sorpresa. Hombre, Dani Rovira sigue siendo un gran improvisador y un gran cómico, con lo cual funciona muy bien. Y Clara Lago está ya más dividida, está en el típico papel de chica entre dos amores, en medio bollo de comedia de boda típica, o sea, porque es una película de enredos, sobre todo, ¿no? Por cierto, Carra Alejalde, que hace un papelón en 8 apellidos vascos, como está en esta. Está genial, aquí es lo mejor. O sea, lo que más sostiene la película es lo más, digamos, además es la primera secuencia, que es el reencuentro de Carra Alejalde y Carmen Machi, que como os acordáis acabaron juntos, ¿no? Entonces, pues entre medias empiezan ya lo que ha pasado entre medias, ¿no? Lo cual tiene mucha gracia, ¿no? Carra Alejalde está inmenso. De hecho, alguno de los mejores golpes, como por ejemplo cuando se va a buscar a Dani Rovira a Sevilla, dice, claro, yo nunca paso por Madrid, así que no te puedes imaginar la vuelta que he dado con el barco hasta llegar aquí a Sevilla. Pero esos son los personajes que ya habíamos visto en la
anterior, pero vamos con los nuevos, porque Sí. has hablado de Rosa María Sardá, Sí. y aparece también Humberto Romero, que parece Sí. un talibán con esas barbas, Sí, es ¿verdad? un giste, es un más que un catalán. ¿Cómo están los personajes nuevos que aparecen en esta Pues serie? mira, es que Berto es divertido, o sea, es un cómico muy técnico, de hecho, que en las entrevistas que hemos hecho esta semana hemos hablado mucho de las claves de la comedia con todos ellos, ¿no? Y él es un estudioso realmente de la comedia. Y está muy divertido, está muy bien, o sea, es muy posmoderno, es muy perplejo, es el típico pacifista que no quiere líos claro, está entre medio de personajes mucho más brutos que él, ¿no? Y él lo que quiere es que su abuela, que es muy catalanista, se crea que ya es independiente de Cataluña. Ese es el gran tema. Entonces es coger el mismo recurso narrativo que tenía Goodbye Lenin, aquella película en la que un alemán oriental intentaba hacer creer a su madre que todavía Alemania Oriental seguía siendo comunista, pues aquí es que Cataluña ya es independiente, ¿no? Bueno, una cosa, Jero. ¿Dónde empieza la historia? Porque en 8 apellidos vascos sabemos que empieza en un tablao, en Sevilla. Sí. A partir de ahí se enreda todo. ¿Dónde empieza aquí? Empieza en Sevilla también, empieza en Bueno, Andalucía. la historia es la siguiente, os cuento. Es decir, Amaya, que era la novia de Dani Rovira, han terminado. Y se va a casar con un catalán que es Berto Romero. Amigo, que tú Vale, tienes más entonces información. el padre viene a Sevilla a recoger a Dani Rovira para irse a Barcelona, a Cataluña, para intentar desmontar la boda. Esta es la idea. Esa es la idea, básicamente. Pero la película empieza con Dani Rovira, que claro, como ya reflejaba en su primera película, pues es el típico andaluz ligón que está con una tras otra después de haber dejado a Maya, ¿no? Entonces tiene bastante gracia una tras otra. Aunque es más zafia que lo anterior, pero en fin, tiene su gracia, ¿no? Un argumento muy parecido a esa última peli también de Dani Rovira, en la que hay una boda por medio que tiene que ir volando de un sitio a otro para que se celebre, ¿no? Tiene ese punto, sí. Lo que pasa es que ahí hay como más historia y más trama entre medias, y aquí llega un momento en el que todo se concentra en esa masía catalana donde está la Cataluña antigua, la moderna, Euskadi, Andalucía, y por ahí pululan de otras comunidades autónomas que no identificaré para que no desvelar demasiado, ¿no? Pero en fin, tiene gracia, pero no está tan controlada como la otra, no es tan espontánea, pierde un poquito de capacidad de sorpresa y es un pelín más gruesa. Es una lástima para gente que le va a molestar alguna cosa, sobre todo en el tratamiento del sexo, que podía haber sido mucho más delicado, como lo era en la otra. Y aquí se pasan un pelo, ¿no? Pero bueno. Habrá 8 apellidos, ya veremos. Sí, luego te lo cuenta seguro. Jerónimo, que seguro que tienes la información. Has ¿no? usado la técnica del thriller para crear una intriga, ¿te das cuenta? Una intriga radiofónica. Eso se llama cebar un asunto, ¿verdad? Sí, Engordar un asunto. efectivamente. Bueno, que te mando un abrazo muy fuerte, quédate ahí con el ordenador y el café de esta noche lo invito yo, ¿vale? Genial. Un abrazo. Adiós. For a better day. From the path of life in the moonlight, I told you before, but on and on, my days were long. I saw your face, and we sang a song for a little thing magic. Gone from the joy bring running me down the line. Wish you could find out love is a fragile thing. Magic gone from a pretty thing. Maybe it might be time for a better day. Dicen que la red es todo un mundo, yo diría que es todo un universo. Fíjate, tu memoria, tus claves, cuando ya no estés aquí, cuando hayas emprendido el gran viaje, alguien puede encargarse de resolver ese asunto. Bueno, quien nos resuelve un asunto que no tiene que ver con esto y que tiene que ver con el mundo de las estafas es nuestro compañero Juan Diego Periáñez. Hoy, el amigo Periáñez nos habla de estafas virales. Hoy en la noche de COPE te ofrecemos el top 5 de estafas virales en Internet. Mueve la bolita, señora caballero, si acierta la bolita. Top número 5. No eres el visitante 1 millón de esa página. Y no has ganado un Audi A3.
Este timo pretende, tras pinchar en el banner que te ofrece el premio, pedirte el número de tu móvil y freírte a SMS de suscripción. Si ya has caído, llama a tu operadora y cancela los servicios de pago asociados a tu número. Top número 4. Ningún método de compra, por novedoso que parezca, te va a ofrecer un iPad por solo 5 euros. El sistema novedoso es una subasta a la inversa en el que pierdes tu puja si no ganas el producto. La primera vez parece una tontería, pero cuando pierdes varias pujas, se te queda la carita de... Top número 3. No tienes ninguna posibilidad de perder peso solo por tomar una pastilla de Garcina de Camboya. Se ha demostrado que esta sustancia solo te hace ir un poco más al baño y todos los enlaces de las web anunciadoras son montajes fotográficos. Top número 2. Ningún magnate nigeriano va a donarte su fortuna. Esta estafa se propaga por email y te pide un adelanto económico para que la transacción se produzca. El año pasado fueron estafados en el mundo varios miles de personas. Top número 1. No has sido seleccionado por Apple para probar el iPhone 7. Esta es solo una excusa para que cambies tu plan de precios y es una oferta que nunca te hará directamente una operadora. Quien te llama es un comercial agresivo de un distribuidor de telefonía sin escrúpulos. Apple nunca prestaría un prototipo de sus terminales a una persona que no fuese empleada de la compañía y que además hubiese firmado 750.000 contratos de confidencialidad. Este ha sido el top 5 de estafas virales en Internet. ¡Ea! Pues muchas gracias, don Periáñez. Breve pausa. Volvemos ahora mismo. Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche. COPE. Estar informado. No te pido que no seas tú. En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú. Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía, campaña financiada con fondos FEDER. Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo. Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche. COPE. Estar informado. Dentro de muy poquitas fechas, Tina Turner va a cumplir 70 y tantos. Es la reina del rock. Esta noche, en nuestra última hora, tendremos toda una fiesta de cumpleaños para esta dama. Vamos al boletín de noticias y luego seguimos. Oh, God.
amor.